Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su programa UCE Salud. Gracias a Dios podemos contar de nuevo con su presencia en un programa que vamos a tratar de llevarle información a un tema que es muy común, muy preocupante para la población. Es tan común que podemos hacer varios programas solo de ese tema, pero vamos a hablar de cefalea. Cefalea significa dolor de cabeza, ¿verdad? Y tenemos con nosotros a la doctora Saoni Mercedes. Un placer. Doctora, bienvenida a su programa. Gracias. Pero antes de decirle que Saoni Mercedes es médico neuróloga, o sea, especialista en neurología, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con enfermedades o situaciones que ocurren en nuestro cerebro y sistema nervioso central. Doctora, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida a UCE Salud. Gracias, gracias. Entiendo que usted es egresado de la Universidad Central del Este y que posteriormente hizo su especialidad. Bueno, hizo una especialidad en medicina interna y una subespecialidad en neurología de CEDIMAC. Así es, así es. Pero que presta su servicio aquí en la UCE. Saber que la doctora Saoni es desde inicio médico neurólogo y que presta su servicio en UCE 1. Así es. Doctora, ¿qué tan frecuente es este tema de los dolores de cabeza? ¿Cuándo una persona debería asistir al médico? ¿Es correcto que una persona, si le duele la cabeza, inmediatamente se tome un calmante, como dice la gente, y se quede tranquilo? Así comenzamos el programa. Claro que sí. Realmente la frecuencia de los dolores de cabeza es algo increíble. Es el motivo de consulta más frecuente que existe en neurología. Me atrevería a decir que la migraña y el dolor de cabeza tipo tensión son los principales motivos de consulta de neurología. Y que si el paciente debe automedicarse en la casa, nunca está indicado automedicarse porque sí. Claro, hay contextos y contextos, porque si tengo un dolor de cabeza que quizás es en el contexto de una gripe que tengo, bueno, me pudiera tomar un acetaminofén, pero ¿qué es lo que más me levanta sospechas? Cuando ya yo empiezo a tener dolores de cabeza muy frecuentes, no es lo ideal de ninguna manera automedicarse en casa, sino que lo importante es ya buscar ayuda. Porque lastimosamente una de las cosas que hacemos es que en último lugar vamos al neurólogo. Antes de ir al neurólogo vamos al cardiólogo, al oftalmólogo, le preguntamos a la vecina y al final vamos al neurólogo. Doctora, ¿por qué duele la cabeza? O sea, ¿qué fenómeno fisiológico ocurre para que a una persona le duela la cabeza? Claro, eso es muy chévere porque de hecho el cerebro no duele. El cerebro no duele como tal, lo que duelen son las cosas a su alrededor. Duelen las meninges, que son las membranas que los recubren, duelen los vasos sanguíneos cuando se dilatan, o sea, que se ponen más grandecitos o más pequeños. Eso duele. Duelen las estructuras que están alrededor del cerebro. Entonces, lo que siempre está implicado cuando hay dolor de cabeza, el principal culpable es el nervio trigémino, que es un nervio que tenemos que le da la sensibilidad a la cara y a las estructuras de la cabeza. Y este nervio desencadena toda una serie de procesos que me pueden dar con un dolor de cabeza. A la vez existen otras cosas como por ejemplo los vasos sanguíneos que se pongan anchitos, que se dilaten, eso es causa de dolor de cabeza. Se liberan sustancias como la sustancia P, que son sustancias que son proinflamatorias y causan dolor de cabeza. Pero hay toda una serie de eventos que suceden, pero el principal nervio involucrado es el nervio trigémino. Es bueno explicar que cuando la doctora dice las meninges, son una especie de capas de envolturas y son tres, la dura madre, la aracnoide y la pía madre. Entonces esas tres capas en un momento hasta pueden inflamarse, pero ya cuando se inflaman producen una enfermedad que luego la trataríamos, que es la meningitis. Así es. Pero ese no es el tema y sí puede producir dolor de cabeza, doctora. Entonces, ¿en qué persona o bajo qué situación es que los dolores de cabeza se producen con más frecuencia? ¿Hay dolores de cabeza relacionados a algún alimento? ¿Hay dolores de cabeza relacionados a alguna condición? ¿Hay dolores de cabeza
porque hay una patología primaria y repercute en dolor de cabeza. Fíjese todo lo que le estoy preguntando, porque el tema es bastante complejo. La gente me dice, pero yo no sé, a mí siempre me ha dolido la cabeza. Eso es así. Realmente los dolores de cabeza tienen dos clasificaciones grandes, que son los dolores de cabeza primarios y los secundarios. Los primarios, como su nombre lo dice, vienen de las vías del dolor del sistema nervioso. Y los secundarios, pues como su nombre también lo dice, son secundarios a algo, a un golpe, a un tumor, a cualquier otra cosa. Entonces, en los primarios es donde englobamos los más frecuentes, que son la migraña y el dolor de cabeza tipo tensión. Entonces, la migraña, vamos a hablar un poquito más sobre la migraña y el dolor de cabeza tipo tensión, pues por ser los más frecuentes. La mayoría de personas que se quejan de que le duele la cabeza constantemente tienen uno de estos dos dolores de cabeza y muchas veces lo tienen combinado. Entonces, la migraña es mucho más frecuente en mujeres jóvenes, no es que a los hombres no les da, pero las mujeres son más frecuentemente afectadas por las migrañas, sobre todo cuando están entre la edad de la adolescencia, que tenemos un gran cambio hormonal en nuestro cuerpo, en la juventud temprana, y ya a medida que vamos envejeciendo, pues se van calmando. No se cura, ojo, la migraña no se cura, sino que ya cuando salimos del estímulo de las hormonas se controla un poquito. Esa es la más frecuente y el dolor de cabeza tipo tensión, que como el nombre lo dice, el principal detonante son los eventos como que estresantes. Estoy muy cargado del trabajo, quizás tengo muchas situaciones en la casa y eso pues me va a la larga produciendo lo que es un dolor de cabeza. Así que si nos vamos a poblaciones, las mujeres somos las que llevamos la de perder y sobre todo las mujeres jóvenes. Sobre el tipo de alimentos y migraña, no sé si todavía se toma en cuenta que hay algunos alimentos que pueden ser como desencadenantes. Y se decía, o yo leía, no sé si todavía eso, que a veces a la persona migrañosa no le convienen los helados, los vinos, los quesos, cosas así. ¿Realmente qué hay de verdad en eso? Sí. El chocolate. Sí, sobre todo el chocolate. Sí, realmente hay muchos estudios que se han hecho sobre eso. Lo que se sabía de migraña hace 10, 20 años no es lo mismo que se sabe ahora. Antes había como una cultura más de agarrar a un paciente y pues prohibirle, no puedes comer nada. Y lo cual era muy malo porque el paciente primero no se apegaba al tratamiento porque es como que decía, bueno, pero tú me estás prohibiendo la vida. Entonces, ya hoy en día se han visto muchas cosas. Sí es cierto que hay comidas que se pueden relacionar con migraña, o sea, que pueden detonar migraña, pero no es lo correcto yo agarrar una lista de cosas y prohibírselas al paciente, porque cada paciente es individual y hay que enseñarle al paciente a hacer un diario de dolor de cabeza donde aprendamos a identificar qué cosas le detonan el dolor de cabeza a ese paciente, porque cada paciente es diferente. Por ejemplo, hay pacientes que sí, el vino le detona dolor de cabeza, pero hay otros que no. Igual los quesos curados, que se relacionan mucho también con detonante de dolor de cabeza, las comidas muy condimentadas, las papitas, los snacks, se relacionan con dolor de cabeza, pero eso no es universal, eso no aplica a todos los pacientes. Por eso lo ideal es que cada paciente aprenda a identificar sus factores desencadenantes. Me gustó eso del diario que usted dijo, porque la verdad es que una persona puede responder diferente a otra. Eso es así. Hay gente que sí el chocolate lo relaciona o el helado, pero hay otros que no, que puede ser, como usted dice, el condimento o algún producto en sí que lo relacione. Sobre el estado de estrés, vivimos en una sociedad muy estresante que demanda mucho, nos estresa el tránsito, nos estresa cuando llega el día del pago y no nos pagan, nos estresa el que el niño en el colegio no sacó la nota que esperaba, ya me han llamado 2 veces a una reunión de padres. ¿Eso influye, doctora? Definitivamente, totalmente. Se ha visto, de hecho, que el estrés es uno de los detonantes principales de migraña. Dentro de los más frecuentes yo tengo el estrés, también los olores fuertes, dormir mal, el ayuno prolongado, o sea, durar mucho rato para comer, algunas comidas, las luces brillantes, los cambios de clima, tomar mucho sol, son de los principales detonantes de migraña. Pero el estrés ocupa
en el día que vivimos, en el tiempo que vivimos, ocupa las principales, el encabezado de la lista. Entonces, aunque se vea como algo tonto, realmente lo que me causa estrés a mí no es lo mismo que le causa estrés a otra persona. Entonces, una persona puede, sí, por situaciones externas, el trabajo, la familia, sí estresarse al punto de que le detone un dolor de cabeza. ¿Cómo usted diferencia un dolor de cabeza primario de una migraña? Yo, estudiando el tema cuando lo estudiaba, ¿verdad? Ya quizá no es lo mismo, pero sí veía con frecuencia y veía muchas niñas que, por ejemplo, algunas vomitaban, inclusive me decían que después que vomitaban mejoraban. Así Un es. dolor de cabeza intenso, le molestaba la luz, le molestaban los ruidos, tenía que ir y ponerse como en un cuarto solo. De hecho, una de las cosas que yo le preguntaba, ¿la luz te molestan los ruidos? Y desde que me decía que sí, ya yo más o menos iba. Dígame cómo la diferencia entre uno y otro. Claro que sí. La migraña es un dolor de cabeza que es muy característico. Normalmente es un dolor de cabeza que como yo le digo a los pacientes, empieza chiquito y como que va creciendo, ¿verdad? No es como que él viene brusco desde el principio. Empieza chiquito y va creciendo. Tiene diferentes localizaciones en la cabeza, pero la más frecuente es o que dé acá adelante a nivel frontal o que dé acá en los lados. Y también puede dar en un lado de la cabeza. Eso es lo más típico. El dolor también se siente como que le late. Los pacientes refieren mucho que siento que me late la cabeza. Y tiene síntomas acompañantes que es que le puede molestar los sonidos, le puede molestar la luz, le da náuseas. Algunas pacientes llegan a vomitar y como decía el doctor, pues se sienten mejor luego de vomitar. Eso es lo más típico. Y es un dolor de cabeza que empeora también cuando yo estoy en actividad. O sea, si yo tengo que caminar mucho, subir escaleras, moverme, me puede empeorar y por eso es que las pacientes se sienten muchísimo mejor cuando están en un cuarto oscura, solas, sin ruido y descansan. Y puede inclusive a veces el dolor mejorar solo sin medicación al estar solo en ese reposo. Eso es lo típico de la migraña. Ahora, el dolor de cabeza tipo tensión, por ejemplo, es un dolor de cabeza que es más como que acá atrás, a nivel occipital, en la parte de atrás de la cabeza y puede irse al cuello, a los hombros, más que un dolor como que te late, los pacientes lo refieren como que es un peso, una presión en la cabeza que tengo y no es tan incapacitante como la migraña, o sea, este dolor de cabeza tipo tensión, los pacientes pueden seguir trabajando y haciendo su vida con todo y tener el dolor de cabeza y puede durarle varios días el mismo dolor de cabeza. Doctora, ¿se hacen algún tipo de análisis? Me imagino que para ustedes llegar a ese diagnóstico tienen que hacer una serie de estudios. O para descartar que no sea otra cosa. Sí, la realidad es que para diagnóstico de migraña y de dolor de cabeza tipo tensión son diagnósticos clínicos que recaen principalmente en los síntomas del paciente. La realidad es que no necesitamos métodos de imagen. A veces hacemos imágenes cuando el dolor de cabeza es quizás atípico o como que no cumple todos los criterios y tenemos dudas y hay otras cosas que queremos descartar. Pero básicamente y en sentido general no se necesitan imágenes para diagnosticar estos tipos de dolor de cabeza. Claro, hay otros que ya me van a levantar banderitas rojas que sí implican yo hacer una imagen de una vez. Por ejemplo, si es el peor dolor de cabeza que yo he experimentado en mi vida, eso es algo que debe levantarme sospecha para hacer estudios de imagen. Si, por ejemplo, el dolor de cabeza empieza por primera vez en una paciente ya mayor de 50 años, que no es lo típico, también eso implica hacer estudios de imagen. Si el paciente tiene síntomas muy persistentes a pesar de la medicación o tiene algún otro síntoma, una focalidad neurológica, que se le fue la vista o que se le adormece un lado del cuerpo junto con el dolor de cabeza, o sea, son cosas que ya me deben llamar la atención y yo debo buscar estudios de imágenes. Enfermedades en sí que puedan producir dolor de cabeza que no sea la migraña ni el dolor primario, como usted dice. Enfermedades, por ejemplo, yo le voy haciendo preguntas y usted me dice, porque, por ejemplo, las virosis, ahora mismo hay dengue. Así es. Y una de las cosas que hacen los pacientes, además de la fiebre, dolor de cabeza terrible. Entonces vamos a clasificar como enfermedades o patologías que en un momento pueden a la persona producir dolor de cabeza.
Claro que sí. Están las enfermedades sistémicas, en primer lugar, y cuando hablo de sistémico me refiero a enfermedades que me afectan el cuerpo, como decía el doctor, las virosis, el dengue, la leptospirosis, la chikungunya, todos los virus, inclusive una simple gripe puede causar dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza no es un síntoma específico del sistema nervioso central, sino que una enfermedad sistémica me lo puede dar también. Pero hablando, por ejemplo, de enfermedades neurológicas, aparte de la migraña y del dolor de cabeza tipo tensión, que me pueden causar dolor de cabeza, están, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, que es que sangro dentro de la cabeza, específicamente debajo de una de las membranas que recubre el cerebro. Están los tumores, están, por ejemplo, la hipertensión intracraneal idiopática, que es una enfermedad en la que se aumenta la presión dentro del cerebro. Esto también me causa dolor de cabeza. Existen un sinnúmero de enfermedades que a la larga me llevan a dolor de cabeza. Lo importante es tomar en cuenta los síntomas y los signos acompañantes de ese dolor de cabeza. La gente al Toxoplasma gondii, toxoplasmosis, le llaman el parásito del gato. Sí, así ¿Esa es. le puede producir dolor de cabeza a una persona? Me encanta la pregunta, de hecho. No, no y no. Una toxoplasmosis como tal no le va a causar dolor de cabeza como único síntoma a un paciente. Porque ¿cuál es la manifestación de la toxoplasmosis? Es como que en la mayoría de pacientes es asintomática totalmente y en los que es sintomática cursa como si fuera un cuadro gripal cualquiera. Por eso la mayoría de pacientes se han infectado y ni lo saben. O sea, si nos hacen prueba aquí a todo el mundo, el 50% o más sale positivo a que en algún momento obtuvo la enfermedad. Pero eso no es sinónimo de que mis dolores de cabeza constantes yo se lo voy a achacar a una toxoplasmosis. Para que la toxoplasmosis me dé dolor de cabeza, eso es en el contexto de que tengo el cuadro viral, o sea, la enfermedad aguda que se me está manifestando como un cuadro gripal o viral, o en pacientes inmunocomprometidos, dígase pacientes que tienen las defensas bajas, como por ejemplo los pacientes trasplantados o que tienen VIH, estos pacientes ya desarrollan una forma de toxoplasmosis que se llama neurotoxoplasmosis y desarrollan unas lesiones grandes dentro de la cabeza por el parásito que va al cerebro y eso causa mucho dolor de cabeza, pero ese no es el caso de la mayoría de pacientes, esos son pacientes específicos. Ahora que usted dice toxoplasmosis, me recuerdo de una patología llamada neurosífilis, sí, ¿verdad? Que es ya una etapa de la sífilis terciaria y que, dicho sea de paso, en los últimos años en el mundo ha venido recrudeciéndose algo que se suponía estaba totalmente controlado. Un paciente con neurosífilis le hace cefalea. No, típicamente no. La neurosífilis tiene otros síntomas que no son dolor de cabeza, porque ya la neurosífilis, como bien usted dice, ocurre ya en una etapa bien tardía de la enfermedad. Puede ocurrir hasta 30, 40 años después de yo haber adquirido la enfermedad y como no me di cuenta quizás que la adquirí, yo nunca la traté y entonces pasa ya a una etapa bien avanzada donde los síntomas neurológicos pueden consistir en problemas con la memoria, se me olvida todo, torpeza con los pies, me puedo caer fácil, tengo inestabilidad para caminar, la sensibilidad en las piernas, en los brazos se me altera. Principalmente estos son los síntomas neurológicos de la neurosífilis. Le voy a hacer preguntitas cortas y usted me va diciendo sí o no porque son muchas, pero yo trato de ponerme como en el televisor. Claro que sí. Me pongo allá, me olvido de que soy médico y me pongo de ese lado. Entonces, usted me va contestando sobre las preguntas que le voy a ir haciendo. Los trastornos de la visión, trastornos visuales, ¿producen dolor de cabeza? Con esto asumo que nos referimos a los trastornos refractarios como hipermetropía, miopía. Correcto. Sí, pueden producir dolor de cabeza. Y de hecho es lo primero que piensan los pacientes cuando le está doliendo la cabeza frecuentemente. Pero sí es importante recalcar que el dolor de cabeza por un trastorno de este tipo, como astigmatismo, miopía, no es como el dolor de cabeza de migraña. Si un paciente tiene dolor de cabeza por un problema visual de este tipo, lo más que va a hacer es que le va a doler la cabeza cuando intente quizás leer
de cerca o de lejos, al intentar forzar la vista, pero no es un dolor de cabeza que se va a acompañar de náusea, que le va a molestar la luz, que le dure un día entero, no es lo mismo. O sea que si usted está teniendo dolores de cabeza frecuentes, no se lo achaque a la vista, busque al neurólogo. Otra pregunta, ¿los problemas dan dolor de cabeza? Y muchísimo. Porque yo digo a la gente, eso es un problema que tengo, dígame, doctora. Muchísimo, muchísimo. Eso sería a través de la tensión, ¿verdad? Exacto, por el estrés. Lo que pasa es que dentro de las cosas que ocurren cuando estamos muy estresados, se tensan los músculos. O sea, yo puedo tener contracturas musculares dolorosas y horribles solamente por estar muy estresado, sobre todo los músculos del cuello y los de la parte posterior de la cabeza. Mientras ese músculo está alando y tensado ahí, eso me va a producir un dolor generalizado bien incómodo. Bien, estamos conversando con la doctora Saonis Mercedes, neuróloga. Vamos a hacer una pausa breve, pero retornamos con ella ya a la parte final de este espacio de UCE Salud. Continuamos en su programa UCE Salud y estamos conversando con la doctora Saonis Mercedes, quien es médico neuróloga. Doctora, su consulta, ¿dónde la presta? Su teléfono, el horario, por favor. Claro que sí. Estamos aquí en los consultorios UC1, eso es detrás de la cafetería, al frente del edificio donde se ingresan los pacientes, acá en la UCE, y estamos allá todos los lunes en la mañana. El teléfono mío personal, por si tienen cualquier duda o pregunta, es 829-716-3888. Bueno, ahí tienen el teléfono de la doctora para cualquier cosa que se pueda comunicar con ella. Llegando ya a la parte final, doctora, los tratamientos, normalmente, ¿qué tipo de tratamiento? ¿El tratamiento es generalizado, es individual para cada paciente? Eso es totalmente individual. Tenemos una serie de medicamentos que nosotros escogemos en base a las necesidades del paciente. Antes los pacientes con migraña, por decir que es la más frecuente, se acostumbraban a vivir con dolor de cabeza. Bueno, tú sufres de migraña, acostúmbrate a eso la vida entera, pero ya no es así, no tiene por qué ser así. Eso va a depender de con qué frecuencia le den los ataques al paciente. Si un paciente quizás le da un episodio de migraña una vez al mes o cada 2 meses, pues va a tomar tratamientos sintomáticos, solamente para el momento del dolor de cabeza, pero ya un paciente que esté teniendo dolores de cabeza hasta 3 y 4 veces por semana es candidato para un tratamiento preventivo. Eso es un medicamento que uno escoge en base a las necesidades de cada paciente, que lo que va a hacer es que va a modular, como que a manejar esas vías del dolor dentro del cerebro, haciendo que paulatinamente, con el uso continuo, a largo plazo, el dolor de cabeza vaya disminuyendo poco a poco hasta desaparecer. Eso de la mano con controlar los factores desencadenantes, o sea, aprender cuáles son mis factores desencadenantes y evitarlos. Ya los dolores de cabeza secundarios pues van a tratarse de acuerdo a qué me lo esté causando, si es un tumor, si es un golpe y así por el estilo. UCE Salud tiene el compromiso de orientarlo a través de estos programas. Nosotros les pedimos que nos den un like y que se suscriban para que le reciba, ¿verdad?, la campanita, como uno dice, cada vez que hagamos un contenido. Ya, doctora, en la parte final, ¿alguna recomendación final para los amigos que la están viendo? Sí, la recomendación principal es que no se queden en casa con un dolor de cabeza, porque a veces podemos creer que no es nada, pero sí puede ser mucho, y buscar ayuda a tiempo puede hacer la diferencia totalmente. Bien, hemos conversado con la doctora Saonis Mercedes, médico neuróloga de aquí, del Centro Médico UCE, una joven. Ustedes pudieron ver su capacidad. Vemos que los pacientes salen muy contentos de su consultorio y también hemos visto el desenvolvimiento de la doctora con los pacientes ingresados. Le agradecemos también a ustedes que hayan tenido la gentileza de estar frente a sus televisores. Recuerden, denle like, suscríbanse para que puedan recibir las notificaciones. Será hasta entonces.